Feliz sábado a todos y bienvenidos a la Iglesia Bautista del Séptimo Día, Ojamala de San Sebastián, Puerto Rico. Y hoy es un año de brincar, ¿sí? So, hoy es el 29 de febrero en el año 2020. En inglés se llama leap year. Tenemos un día extra. Cada 4 años tenemos un día extra. O sea, hoy tenemos un día extra. Hoy estamos a 29. Leap year. ¿Ah? ¿Cómo se dice en español? Bisiesto. Bisiesto. Él le llamó el año de brincar. In the youth group last night, we talked a little bit En la reunión de jóvenes anoche hablamos un poquito. about Lot and his story. Hablamos sobre Lot y la historia de Lot. And we found out, as Adiel said, that Lot was playing with fire. Y como dijo Adiel, nos dimos cuenta que Lot estaba jugando con fuego. And as we finished his story, we found out that he got burned. Y cuando terminamos la historia nos dimos cuenta que sí se quemó. Lot. So our story today is going to be a little bit related to the story of Nuestra Lot. historia hoy está un poco relacionada con la historia de Lot. But it's not exactly the same. It's sort of we would say, a counterpoint or the opposite kind of example to the story of No Lot. exactamente, sino opuesto a la historia de Lot. So what's going on up to this point? ¿Qué pasa hasta este punto? We all know the story of David and Goliath. Sabemos la historia de David y Goliat, But maybe you've forgotten or didn't know that King Saul, in order to get someone to fight Goliath, tal vez lo sabían pero o no, pero el rey Saúl para poder conseguir a alguien que peleara con Goliat, he promised that whoever defeated the giant would marry his daughter. prometió su hija en matrimonio al que ganara. His daughter's name was Michal. El nombre de ella era Mical. So at this point, David and Michal are married, En este caso, ya llegamos a la historia donde Mical y David están casados. but Saul, as we know, had these fits of depression and anger. Sabemos que Saúl tenía estos momentos de depresión y de ira. Every now and then he tried to kill David, Y de vez en cuando quería matar a David, even though David was his son-in-law. a pesar de que este era su yerno. So this is where we pick up the story. Aquí Saul tomamos la historia. has sent soldiers to David's house to kill him. Saúl manda soldados a la casa de David para matarlo. So let's turn in 1 Samuel, 1 Samuel, Vamos a buscar a Primera de Samuel, versículos 11 a 17. Primera de Samuel 19, 11 al 17. I will read in English, and then we'll read in Spanish. Saul sent men to David's house to watch it and to kill him in the morning. But Michal, David's wife, warned him, "If you don't run for your life tonight, tomorrow you will be killed." So Michal let David down through a window, and he fled and escaped. Then Michal took an idol and laid it on the bed, covering it with a garment and putting some goat's hair at the head. When Saul sent the men to capture David, Michal said, "He is ill." Then Saul sent the men back to see David and told them, "Bring them to me in his bed so that I may kill him." But when the men entered, there was the idol in the bed, and at the head was some goat's hair. Saul said to Michal, "Why did you deceive me like this and send my enemy away so that he escaped?" Michal told him, "He said to me, 'Let me get away. Why should I kill you?'" Leemos en español, del 11 al 17. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David, diciendo, "Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto.
y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí, la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. So when I read this the other day, Cuando leí esto los otros días, dos preguntas two questions came that I wanted to ask before we started the lesson here. me llegaron, dos preguntas que quiero hacer antes de comenzar la lección de hoy. First is this: knowing what we know about David, La does it primera surpri- es, conociendo lo que sabemos de David, does it surprise you that he had an idol in his house? ¿le sorprende que él tuviera un ídolo en su casa? And the second is, would it surprise you to learn that idols actually have a purpose? ¿Le sorprendería saber que los ídolos tienen un propósito? In fact, they have two purposes. En realidad tienen dos propósitos, But we're going to talk about the first question first. pero Does it hablaremos de surprise you? la primera pregunta, y es: ¿no me sorprende? Does it surprise you that David had an idol in his ¿Le house? sorprende que David tuviera un ídolo en su casa? Now, it surprised me. But we know from other stories, for example, the story of Isaac and Rebekah, that Rebekah took little idols and hid them under her saddle. Sabemos por otras historias que Rebeca tenía ídolos pequeños y cogió uno pequeño y lo escondió en la silla de su camello. But this was no little idol, was it? It was something big enough Esto no era un ídolo pequeño, era bien grande. so that King Saul's guards thought this was David laying in bed. Tan grande que los mensajeros de Saúl creían que ese era David, el que estaba acostado. So David had to know that this idol was in his house. Así que David tenía que saber que este ídolo estaba en la casa. I mean, it's tough, especially when we know how the houses back then were, to hide something the size of a full-grown man. Sabiendo cómo eran las casas en aquel tiempo, era difícil esconder un ídolo del tamaño de un hombre. So, I think we can only conclude that not only did David know this idol was in his house, he allowed it to stay there. Podemos llegar a la conclusión que no solamente David sabía que este ídolo estaba ahí, sino que permitió que se quedara. But we also know from reading that God himself said of David, "This is a man after my own heart." Pero también sabemos que Dios dijo de David: este es el hombre que está cerca de mi corazón. And that God also said that he walked in my commandments and did what was right in my sight. Y también dijo que David caminaba en sus mandamientos y hacía lo que era correcto en los ojos de Dios. So that I don't, for a moment, I don't believe that David worshiped this idol Yo no creo en ningún momento que David adoraba este ídolo, or any other idol for that ni matter. ningún otro ídolo. So it has to have been an idol that his wife, Michal, brought with her when they got Tiene married. que haber sido un ídolo que su esposa Mical trajo. I don't think she would have brought it there just as a conversation piece. No creo que ella lo trajo a la casa para tener conversaciones sobre el ídolo. So I think we can conclude that she worshiped it. Así que podemos concluir que ella adoraba ese ídolo. Now we might be tempted to think that it was a really good thing, a really fortunate thing that this idol was in the house. Vamos a right? estar tentados en decir que esto fue algo bueno que ese ídolo estuviera ahí en ese momento. Because without it, Michal would not have been able to fool the guards, and David wouldn't have had as much time to escape. Sin él, Mical no pudo haber
engañado a los soldados y David no hubiese tenido tanto tiempo para escapar. And that leads us to my second question. Does it surprise you that idols serve a purpose? Y esto me trae a la segunda pregunta. ¿Les sorprende que un ídolo tenga un propósito? That they have value of a sort. Que tenían valor en sí mismos. And when I say that, I'm not talking about if they're made out of gold or silver or expensive wood, that they are valuable in that way. No estoy diciendo que tiene valor porque eran hechos de oro o de plata, simplemente otro tipo de valor. We're talking about the value that the purposes have. El valor que el propósito tenía es de lo que estoy hablando. And I was able to think of two purposes that idols have. Y pude pensar en dos propósitos que un ídolo puede tener. And the first is this. El primero es, They make excellent doorstops. pueden parar la puerta, aguantar la puerta para que no se abra, no se cierre, perdón. So we think of doorstops as wedges of wood or rubber that we put to hold the door open so the wind doesn't blow it shut. Podemos pensar en la puerta que tiene esos ganchos para que cierren y abren y ponerlo ahí para que el viento no la cierre. In fact, I just bought one the other day for my office because all the wind we've had, that door would go shut and then blow open and shut. I'd be there trying to work and it'd be bang, bang, bang. You bought an idol? Okay. A little Little wedge idol? of rubber. I was going to bring it in, but I forgot it. No. Él dice que, perdón, se me fue el hilo, que la puerta de la oficina cerraba y abría, pues él se fue y compró algo para parar la puerta. Yo le pregunté si había comprado un ídolo a traerla a la casa. Dice que no, una cosita de goma, yo la vi por molestarlo. So this is what doorstops do. Eso es lo que hacen las paradores de puertas, ¿es lo que le llaman eso? They keep the door open. Mantienen la puerta abierta. Now the thing about an open door is not only can we get out, but something else can come in. Lo bueno o interesante de la puerta abierta es que no solamente uno puede salir, sino que algo puede entrar. That in that regard, they act kind of like a gateway. En ese sentido era como un pasadizo. Ujú. Se puede entrar y salir libremente. And if we're talking about spiritual things, like idols are spiritually related, an idol can open the door to greater sin later on. Y si estamos hablando espiritual y estamos hablando que un ídolo es algo espiritual, un ídolo puede abrir puertas espirituales, por supuesto negativas, para más tarde. I don't know if you've heard about opioids. Ay, ay, ay. And they, Ajá, no sé si han oído sobre opioides. Opioides, no, I haven't, and I don't know what it is. these are drugs of various types that are made from the opium poppy. Oh, okay. Estos son las drogas genéricas que se hacen, am I right? They're made out of the powder of the drugs. Que se hacen de las drogas que se hacen del polvo de la droga en sí. Opioids. And they have been getting, there's been a lot in the news about them later because these drugs are very addictive. Hay mucho en la tierra hablándose hoy en día porque estas drogas son what? Son muy adictivas. Some of them are perfectly legal when prescribed by a doctor. Algunas son legales cuando son recetadas por un doctor. Codeine, morphine, for example. Codeína, morfina, por ejemplo. Also some slightly more powerful painkillers, fentanyl, oxycodone. Otras que son un poquito más fuertes o menos fuertes, las que But also mencionó. some illegal drugs, most notably heroin. Pero una de las más ilegales, la heroína. And what's happening in the United States is there is an epidemic right now of opioid addiction. Lo que pasa en Estados Unidos es que hay una epidemia de opioides
de adicción a estas drogas. We only have statistics for the year 2018. Tenemos estadísticas para el año 2018 solamente, But in the year 2018, 130 people a day were dying of opioid overdoses. en el año 2018 130 personas morían por sobredosis de estas drogas, That amounts to 46,000 people for the year. 46,000 por el año. In the year 2015, the number was 9,000. En el año 2015 eran 9,000 personas. So in 3 years, 5 times as many people. En 3 años, 5 veces más gente moría de esto. And that's just deaths. It doesn't include the people that are still addicted to Eso es them. solamente muerte, no incluye personas que todavía están usando y están adictas a la droga. The way this typically starts out is that somebody has an issue, they go to the doctor and they're prescribed one of these painkillers. Cuando esto empieza cuando una persona tiene un problema y el doctor le prescribe o le da la receta para una de estas drogas para quitarle el dolor. But some people are not able to stay with what the doctor has prescribed. They need a larger dose and a larger and larger. Pero algunas personas no pueden quedarse con la cantidad que le dio el doctor y quieren más grande cantidad y más grande. Until eventually they find the need to go to something the strongest there is, and that is heroin. Hasta el momento en que necesitan algo bien fuerte y eso es heroína. And the bad part about this, or the worst, in my opinion, the worst part about this is I learned that heroin is actually cheaper than these prescription medicines. Y lo que se me hace imposible creer es que la heroína es más barata que estas prescripciones que el doctor nos da. So, hey, if I need this painkiller, why not save money at the same time, right? Así que me imagino que piensan, si necesito esta medicina, ¿por qué no ahorro dinero de una vez? So these opioids are considered a gateway to heroin addiction. Así que estas drogas es como una puerta abierta para la adicción de heroína. And these are the same way idols act or can act in our spiritual Es lives. así mismo que funcionan los ídolos en nuestra vida espiritual. You see, as we gave, or as I gave the illustration, that it's easy to think that since I'm using these things, why don't I try to save money and use heroin? Así como hice la explicación, si estoy usando estas cosas, ¿por qué no uso heroína y me ahorro dinero? It's easy to imagine that if I have compromised my faith in God in one way, it's a little bit easier then in the future to compromise it in another way. Es como pensar, si ya comprometí mi fe en Dios en esta forma, se me va a hacer más fácil en el futuro comprometerla en otra forma. For that reason, it's not hard for me to wonder if maybe David's allowing an idol in the house led to some of his future problems. Me pongo a pensar, ¿no sería por el hecho de que David, permitiendo un ídolo en su casa, trajo los problemas del futuro que tuvo después? We know that David committed adultery with Sabemos que Bathsheba. cometió adulterio con Batseba. We know he tried to kill her husband. Sabemos que él quiso matar al esposo de ella. We know that David's son rebelled against his father Sabemos que el hijo de él se rebeló contra él and killed his brothers. y mató a sus hermanos. We also know that one of David's sons raped his sister. Y sabemos que uno de sus hijos violó a su hermana. I said it's not hard to believe that if we compromise our faith in one regard, we'll find it easier to compromise it in another regard. Así que no es difícil entender que cuando comprometemos nuestra vida cristiana en una forma, se va a hacer más fácil comprometerla en otra forma. If we carry our story of David on a little bit farther, we think of his son Solomon. Así que vamos a llevar la historia un poquito más lejos y vamos a pensar en su hijo Salomón. And we know how Solomon started out. He started out praying to God Y sabemos cómo él empezó orándole a Dios and praising God. y alabando a Dios. And God was so pleased
after the temple was built, he said, I will give you whatever your heart Y Dios desires. estaba tan feliz y tan contento después que el edificio, el templo se había edificado, que Dios le dijo, te voy a dar el deseo de tu corazón. And what did he ask for? He asked for wisdom. ¿Y qué pidió? Pidió sabiduría. But as we go through the life of Solomon, what happened? Pero mientras estudiamos la vida de Salomón, ¿qué pasó? He built a palace that took longer to build than the temple. Hizo un palacio para él que tomó más tiempo edificarlo que que el templo que edificó para Dios. He made sure his house was better and bigger than God's house. Se aseguró que su casa fuera más grande y más linda que la casa de Dios. He had, I have to look this up to make sure, he ended up with 700 wives. Terminó con 700 mujeres, esposas, perdón, And 300 y concubines. 300 amantes, concubinas. And we know from reading that a lot of these women were from foreign countries and were idol worshipers. Y sabemos que muchas de estas mujeres vienen de lugares donde adoran ídolos. And finally, the Bible tells us that at the end of his life, Solomon turned his back on God and began worshiping those idols. Y la Biblia también nos dice que al final de la vida de Salomón, también él dio su espalda a Dios y adoró ídolos. So the first purpose of an idol in our lives is to hold the door open for greater sin later on. Así que uno de los propósitos de los ídolos en nuestras vidas es mantener la puerta abierta, ¿verdad? Para que después entre el pecado más tarde en nuestras vidas. And what's the second purpose of idols? Ahora vamos a ver cuál es el segundo propósito de los ídolos. We learn it directly from our story today. Their purpose is to deceive men. Y de la historia de hoy lo aprendimos, el segundo propósito, que es engañar a los hombres Women too. y a las mujeres también. Just as the idol that Michal put in the bed tricked Saul's soldiers into thinking it was David. Asimismo como el ídolo que Mical puso en la cama para engañar a los hombres de Saúl de que era David, Idols in our lives want to trick us to believe that they are harmless, that they are not dangerous. los ídolos en nuestras vidas quieren engañarnos de que ellos no nos hacen daño, que de que no son peligrosos. Now we know that idols are not able to do anything on their own. We have to give them importance in our minds and in our lives. Sabemos que los ídolos no pueden hacer nada en sí, ¿verdad? En sí mismos, sino que nosotros tenemos que darle el espacio en nuestras vidas y en nuestras mentes. If we allow them to do this, they will turn us away from worshiping God, just like the idols turned Solomon away from worshiping God. Si permitimos que estos ídolos hagan eso en nuestras vidas, nos van a apartar de alabar a Dios, así como el ídolo que Mical puso en la cama apartó a los hombres de Saúl. So what happened to Solomon could happen to us too. Así que lo que le pasó a Salomón puede que nos pase a nosotros también. I'm going to point out a little bit of difference right here because we know that both Solomon and David had idols in their house. Y voy a hablar un poquito más, ¿verdad? Porque sabemos que ambos, Salomón y David, tenían ídolos en su casa. And yet David ended up with God's endorsement saying, "This is a man after my own heart." Pero sin embargo, David terminó, ¿verdad?, con el endoso de Dios, que Dios dijo, este es un hombre que está, que tiene mi mismo corazón, And que está cerca de Solomon, mi corazón. and Solomon ended up turning his back on God. Y Salomón terminó dándole la espalda a Dios. This should be good news because it tells us that idols don't have ultimate power. Esto es buena noticia porque nos dice que los ídolos no tienen poder, But I know someone who does. pero conozco a alguien que sí tiene. And the difference between Solomon and David is that David would recognize
when he did something wrong, he would repent. Y la diferencia entre David y Salomón es que David reconocía cuando él hacía algo malo, él se arrepentía. Whereas we have no instance in the Bible of Solomon repenting of anything. Pero no tenemos ninguna información en la Biblia o cuento en la historia en la Biblia donde Salomón se arrepiente. Now we're all sitting here thinking, well, thank goodness I don't have any idols in my house. Así que puede que estemos aquí y estemos pensando, gracias a Dios que no tengo ningún ídolo en mi casa. What is an idol? ¿Qué es un ídolo? And we might think of some of these statues we've seen pictures of around, as we're looking around. Y quizá pensemos en estas estatuas que hemos visto, ¿verdad? En las películas, en los libros. But in reality, an idol is anything that turns us away from the worship of God and becomes more important in our lives. Pero en realidad un ídolo es cualquier cosa que nos aleja de alabar a Dios y se convierte más importante en nuestras vidas que alabar a Dios. I think all of us, if we spend just 30 seconds thinking, can come up with several things that could possibly become idols in our lives. Y estoy seguro que nosotros, con que gastemos, ¿verdad?, 30 segundos pensando, podemos saber de algunas cosas que son ídolos en nuestras vidas. They can be a thing, Pueden ser una cosa or they can be an idea, o puede ser una idea, a thought, un a pensamiento, temptation. una tentación. Back when we lived in Ohio, there was a man that was in the hospital. Cuando vivía en Ohio había un hombre que estaba en hospital. And members of our church had gone to visit one of our members who was also in the hospital. Y miembros de mi iglesia fueron a visitar uno de nuestros miembros que estaba en el hospital también. And while they were there, the member of our church said, hey, salud, hey, there's this guy down the hall that's really in bad shape. Y mientras estábamos ahí, alguien nos le dijo, ¿verdad?, a los miembros de la iglesia, hay una persona aquí que está bien malo de salud. He had holes in his throat, so his food was getting into his body instead of his stomach. Tenía, ¿verdad?, rotos en la garganta para que entonces la comida bajara por ahí. Yeah. And at the time our members went to pray for him, he was in a coma. Y en ese momento, que los miembros fueron a orar por él estaba en una coma. They prayed for him, and 2 days later he was discharged from the hospital. Oraron por él y 2 días después lo dieron de alta del hospital. And this man and his family, his wife, and I believe 3 children started attending church. Y este hombre, ¿verdad?, su esposa y sus 3 hijos empezaron a ir a la iglesia. A few months later, the oldest son stopped coming to church. Varios meses después, el hijo mayor dejó de ir a la iglesia. A few weeks after that, the man stopped coming to church. Y varias semanas después, el hombre que se había sanado dejó de ir a la iglesia. You can imagine that it wasn't too much longer after that the wife, the 2 girls stopped coming to church. Y como pueden imaginar, no fue mucho después que entonces la esposa y las 2 hijas de él dejaron de ir a la iglesia. What had happened? ¿Qué había pasado? The oldest boy, 10 or 11 or 12 years old, joined a basketball league. El hijo mayor, que tenía 10, 11 o 12 años, empezó a jugar baloncesto en un equipo de baloncesto. And apparently for his age, he was pretty good at it. Y aparentemente para su edad era muy bueno en baloncesto. And unfortunately, in this league, they had their games the same day as we had our church. Y desafortunadamente, en esta liga que estaba el niño, pues era el mismo día de la iglesia. What happened was the boy decided that basketball was more important than church. Así que lo que pasó fue que este niño decidió que el baloncesto era más importante que la iglesia, So he stopped coming. así que dejó de ir. The husband
decided that he no longer wanted a neighbor to bring his son to the games, so he decided that was more important than church. Así que el hombre pensó que ya no quería que un vecino llevara al niño a la iglesia, al juego de baloncesto, así que él decidió dejar de ir a la iglesia. So eventually the wife and the girls decided that family unity was more important than church. Así que eventualmente la esposa y las niñas decidieron que estar juntos en familia era más importante que ir a la iglesia. You see, an idol doesn't have to be something physical that you can touch. ¿Ves? El ídolo no tiene que ser algo físico que tienes que tocar. An idol can be anything, as we said, that puts a wedge between our faith and God. El ídolo puede ser cualquier cosa que pone una división entre nuestra fe, ¿verdad? En Dios. In the case of this man and his family, basketball was an idol. En el caso de esta familia, el baloncesto era un ídolo. And that was the doorstop that opened the door. Y esa era, ¿verdad? El aguantapuerta, no sé cómo se llama eso, ¿verdad? El pasadizo que aguantaba la puerta abierta, que mantenía la puerta abierta. You see, the thing about some of these idols, like basketball, like family, unity, Pues como pueden ver, estos ídolos, ¿verdad? Como el baloncesto, la unidad familiar, we can rationalize them so easily. podemos racionalizarlos bien fácil. We can make excuses. Podemos hacer excusas. And we can tell ourselves that it's just one time, it's just for a month or two. Podemos decirnos, ¿verdad? A nosotros mismos, es solamente una vez o quizás es solamente por unos meses. And it's true, that basketball league did not last around. Y es muy cierto, esa liga de baloncesto no duró todo el año. But that family never ever did come back to church. Pero esa familia nunca volvió a venir a la iglesia. Because they got a new habit, right? Porque They got entonces ahora tienen un nuevo hábito, a new custom, and that custom was not going to church. una nueva costumbre. Y esa nueva costumbre era no ir a la iglesia. The custom was not having devotions at home. The custom was not reading the Bible or praying. Que, ¿verdad? Ese nuevo hábito era no leer la Biblia en la casa, no orar juntos en la casa. There are lots of idols possible out there. Hay muchos ídolos posibles que están, ¿verdad?, a nuestro alrededor. Talent and ability can be an idol. Talento y habilidad puede ser un ídolo. I kind of think that Solomon got so pleased with his own wisdom Yo pienso que Salomón estaba, ¿verdad?, tan agradado por su propia sabiduría that he thought he couldn't do anything wrong. que él pensaba que no podía hacer nada malo. Now, the Bible doesn't say that. That's my opinion. La Biblia no dice eso, esa es mi opinión. But you know, it had to be tempting to think that, because I mean, the Queen of Sheba came all that way just because he was so wise. Pero tuvo que ser bien tentador pensar eso, porque la propia reina de Sheba viajó a verlo a él porque él era tan sabio. Possible idols in our lives could be a boyfriend, girlfriend, a spouse, family, pride. Muchos posibles ídolos pueden ser, ¿verdad?, la novia, el novio, la casa, el orgullo, la familia. In fact, the Bible kind of tells us that pride is the worst one out there. Y la Biblia hasta nos dice que el orgullo es el peor ídolo que existe. Because it tempts us to make an idol of ourselves. Porque ¿verdad?, nos da tentación de crear un ídolo de nosotros mismos. Now, don't get me wrong. I'm not talking about once in a while kind of things. ¿Verdad? No me malentiendan, yo no estoy hablando de cosas que pasan una vez de vez en cuando. You know, in a couple of months, I'm going to miss service here because I'm going to attend a graduation of my granddaughter in Michigan. En varios meses yo voy a no estar en el servicio porque voy a ir a una graduación en Michigan de una
sobrina, no, de una Nieta. nieta. Don't get me wrong. If I allow that to weaken my faith, if I allow, well, I missed that 1 week, I can find another reason to miss another week somewhere. Pero no, ¿verdad? No me malinterpreten. Si yo permito que faltar, ¿verdad? Esa semana se convierta en un hábito, Then yes, I may be making an idol. pues de esa manera sí, puede que esté haciendo un ídolo. But if we are constantly making excuses why we can't pray, can't read the Bible, or can't worship God with others, Pero si constantemente estoy haciendo excusas de por qué no puedo orar, no puedo leer la Biblia o no puedo alabar con otras personas, then we either have an idol or we're in the process of making one. así que tenemos ya un ídolo o estamos en proceso de hacer un ídolo. So our job then is to constantly search our spiritual houses. Así que nuestro trabajo es de constantemente estar en busca y estar pendiente a nuestra casa espiritual. To constantly look to see in the corners if there's something there that could be an idol, that might be in the process of becoming an idol. Estar constantemente pendientes si hay algo que es un ídolo o que está en proceso de convertirse en un ídolo. And we need to be extra careful not to allow them to stay in our lives. Y tenemos que ser, ¿verdad? Bien cuidadosos de no permitir que estos ídolos se mantengan en nuestras vidas. Now again, don't get me wrong. I'm not saying that I'm not ever going to another grandson or granddaughter's graduation because it might become an idol, but we've got to be careful not to allow our rationalization for why we're not building a strong faith to take over our spiritual lives. Y no es que le estoy diciendo que no van a haber excepciones. Lo que sí les estoy tratando de decir es que no podemos permitir que cuando racionalizamos las cosas, permitamos que esto se convierta en ídolos y nos impacte en nuestra vida espiritual. Remember David, throughout his life, he was constantly opening the door. Tenemos que recordar a David, a través de su vida, él constantemente mantuvo esa puerta abierta. But by the same token, he was constantly turning to God to help him shut the door again. Pero a la misma vez, él siempre estaba buscando de Dios para que lo ayudara a cerrar esa puerta. Some of these ideas, some of these thoughts, some of these skills we might have are perfectly harmless as long as they don't become more important than God. Así que estas ideas que tengamos, estas habilidades, estos talentos, van a ser, ¿verdad? Perfectamente, no nos van a hacer daño siempre y cuando nos recordemos que no podemos darle más importancia que alabar a Dios. You know, I'm not going to start praying to God to take away my love for my family because it might become an idol. Exacto, no vamos a empezar a orarle a Dios que me quite el amor que tengo por mi familia porque pienso que se puede convertir en un ídolo. But I'm going to pray and I'm going to ask God to let me know if it's becoming a problem. Lo que sí voy a hacer es orarle a Dios y que me deje saber si esto se puede algún día convertir en un problema. To shine a light on the corners of my spiritual house so that I can see if something is there that shouldn't be there. Que él ponga una luz en las esquinas de mi casa espiritual para que Él me deje saber si esas cosas deben o no estar ahí. Remember, the purpose of these temptations is to open the door so that other things can come in. El propósito de estas tentaciones es abrir las puertas para que entonces otras cosas entren. Matthew 6:33 says this, "Seek first the kingdom of God and His righteousness." En Mateo 6:33 6:33 dice, busca primero el reino de Dios. Anything that takes priority over seeking the kingdom of God can become
or is an idol. Cualquier cosa, ¿verdad?, que tome prioridad sobre las cosas del reino de Dios es o puede convertirse en un ídolo. In his Sermon on the Mount, Jesus tells us this, to be perfect, just as your heavenly Father is perfect. Jesús nos dice, ¿verdad?, en su sermón en el monte, a ser perfecto, igual que su Padre Celestial es perfecto. And we can only have a perfect faith if we ask God to help us identify and remove any idols in our lives or anything that might become an idol. Y la única forma, ¿verdad?, que podemos lograr esta perfección espiritual es si le pedimos a Dios que nos ayude a identificar estas cosas que son ídolos en nuestra vida o que se pueden convertir en ídolos. And how do we do that? Well, Jesus told his disciples how to do that. He says, watch and pray so that you do not fall into temptation. Así que Jesús le dijo a sus discípulos de cómo hacer esto. Le dijo, velad y orad para que no caigan en tentación. And that's the formula for us too. Y esa es la fórmula para nosotros también. Is our prescription for avoiding yielding to temptation. Esa es la receta para que no caigamos en tentación. And it's our prescription for eliminating idols in our Y es lives. nuestra receta para eliminar ídolos en nuestras vidas. And that way we can keep our focus squarely on God and His Y kingdom. de esa manera podemos enfocarnos directamente en Dios y en su reino. Amen. Amén.